Buenos días, muy buenos días. Buenos días, Constanza, Ignacio, Celín, Ruth. ¿Dónde está la educación? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Están durmiendo? A ver, ¿qué pasa? ¿Algo le pasó en la voz? Buenos días. ¿Estaba escribiendo? Ya. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy vamos a comenzar rápido porque es harto el contenido que hay que ver. Eh, Vamos a enfocarnos en resoluciones de problemas. Hemos visto eh, dos contenidos donde hemos involucrado problemas y sí que han quedado así, con la boca para atrás, así abierta, tremenda, así, la lengua. ¿Por qué? Porque me fijé estaba mirando de repente los videos y, bueno, a pesar de que hay muy poca conversación, muy poca diálogo, uno se va dando cuenta, a pesar que ni los veo, miren, sí, ni los veo, pero el hecho de que yo de repente estoy preguntando, ¿comprendieron? 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 ¿Se entiende? No hay respuesta. Y uno empieza a decir, no se está comprendiendo y también da vergüenza. Muchas veces a ustedes les da vergüenza decir que no comprendo, y al contrario, yo creo que es fundamental en la vida, nadie nace aprendiendo y vamos eh, aprendiendo de acuerdo a la marcha, ¿no? Ya, bueno, igual hay que tener ahí un poquito de esfuerzo, ¿cierto? La perseverancia, la dedicación de querer estudiar, de querer aprender. Y es ahí donde yo quiero indagar, y aquí todos podemos, de verdad. Eh, yo creo que la mayoría de los profesores, me incluyo, nadie sacó un promedio arriba de, no sé, arriba de 6,5 para arriba. Hay muchos profesores que tuvieron promedio, eh, no sé, un promedio 5, un promedio 5,5. Hay algunos que realmente le iban muy mal en la educación media, en la básica, y después la enseñanza le fue mejor, ¿ya? Ahora, ¿por qué ese cambio? Porque uno normalmente en la universidad va a algo que realmente le interesa, porque ve que realmente está pagando una cantidad de plata gigante, ya, muy grande lo que uno paga. Y lo otro porque maduran, ¿ya? Yo sé que en esta edad uno está preocupado de otras cosas, de la polola, jugar videojuegos, no sé. Pero bueno, el trabajo de ustedes, si lo vemos como trabajo, es estudiar. Y si ustedes realmente quieren aprender o están interesados en aprender, ya van a tener que poner un poco de dedicación, un poco de esfuerzo. Este es el objetivo de hoy, resolver problemas que involucren la velocidad de la luz e índice de refracción. Fue el contenido que vimos en las últimas dos clases. ¿Ya? Y como ven, vi que los problemas quedaron así como siento yo, bueno, no solamente en este el segundo B, va el primero B, sino que en el primero A también. Y sé que una de las problemáticas que tiene la mayoría de los estudiantes es resolver problemas. Y en física es eso, el objetivo de física. ¿Ya? El objetivo de física es de resolver problemas de nuestro entorno, de nuestra... eh, Buenos días, profesor. muy buenos días. Ahí se escucha un grito, no sé de quién será. ¿Será la hermana chica o el hermano? Ya, Son mi sobrina, disculpe por el grito. la sobrina. Ya. Bueno, se entiende, se entiende. Estamos todos aquí trabajando y tenemos que buscar algún espacio. Yo también pues, me encierro en la pieza. Si ven atrás, estoy encerrado, la puerta cerrada. Tengo que encerrar. Así que se comprende todos los problemas que uno tiene con este tipo de enseñanza. Espero que se Buenos días, entienda profe. lo que vamos a ver hoy día. Perdón, ¿alguien me habló? No, nadie. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, saludos a todos, a los que acaban de entrar. Ya, muy buenos días a todos y todas. Este es el objetivo, entonces, resolver problemas que involucren la velocidad de la luz y índice de refracción. Y ya vimos algunos problemas, pero vamos a volver a explicar. ¿Ya? Después, como última opción, como cierre de clase, voy a mostrar, vamos a hacer como una pequeña, no es prueba,
Un pequeño ejercicio para que ustedes lo hagan, y la finalidad es que ustedes ahí puedan obtener algunas décimas. Entonces, cada ejercicio que tengan bueno son 2 décimas que les va a servir para la prueba. Recuerde que el trimestre, se cierra con una sola nota. Yo voy a hacer un pequeño trabajo que lo voy a dejar aquí también hoy día, para que vean si lo pueden hacer, que tiene mucha relación con lo que están viendo en biología con el profesor Ernesto. El profesor Ernesto les pidió a ustedes que hicieran un microscopio, ¿ya? Y basado en ese estudio, en esa aplicación, yo les voy a pedir un trabajito muy pequeño. Pero veamos lo que hoy día nos tenemos que enfocar, que es la resolución de problemas. Y veamos el siguiente problema. Este yo lo dejé como un desafío, no lo revisé, ahora lo vamos a revisar. Dice, si el Sol está a una distancia media de la Tierra de 149.600.000 kilómetros, ¿cuánto se demora la luz generada por el Sol en llegar hasta nosotros? Consideremos que la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? Bueno, entonces, ay, disculpe que están ingresando un montón de estudiantes atrasados. Ya. Bueno, la distancia entonces, lo primero, el dato que me dan, me dicen que la distancia es de 149.600 kilómetros, este dato me dan, ¿ya? Distancia desde la Tierra, desde el Sol a la Tierra o de la Tierra al Sol, ¿cierto? Es de 149.600.000 kilómetros, 600.000 kilómetros, ¿ya? Y dice que la velocidad de la luz en el vacío es de 300 kilómetros por segundo. Entonces, esos son los datos, ¿ya? Entonces, yo siempre les solicito, y es bueno que trabajen así, que coloquen primero los datos. Entonces, me dice ahí D de distancia, ¿ya? 149.600.000 kilómetros, y B de velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, nosotros habíamos dicho que después viene el procedimiento para encontrar qué es lo que nos piden. Nos piden cuánto demora, esa es mi pregunta, cuánto demora, ahí están preguntando, cuánto demora la luz generada por el Sol en llegar a nosotros, por lo tanto nos están preguntando el tiempo, ¿ya? Y el tiempo va a ser igual a distancia dividido por velocidad. Ese es el tiempo, para calcular el tiempo. A ver, ¿me están escribiendo? ¿Alguien me está escribiendo? Ya, bien, ya. Ahí ya parece que Cristian lo había hecho. Ya, Cristian lo había hecho, bien. Ya. Bueno, reemplazando los datos, ¿ya? Entonces coloco ahí los datos, porque lo único que dice la distancia, la reemplacé, le coloqué el número, y los 300 también ahí, 300.000 kilómetros, la velocidad. Por lo tanto, fíjense que aquí tengo kilómetros, aquí también tengo kilómetros, y solamente me va a quedar segundo, que es el tiempo. Para hacer la división, 149.600.000, ¿ya? Dividido por 300.000, me da, como dijo ahí su compañero, aproximadamente 498,7 segundos, ¿ya? Y eso es igual aproximadamente a 8 minutos, como 8,31 minutos, ¿ya? Recuerden que de pasar de segundo a minuto, yo lo que hago es dividir por 60, ¿ya? Divido por 60. Entonces, la respuesta entonces, ¿cuánto se demora aproximadamente? 8 minutos, 8,31 minutos. Aquí hay consulta, bueno, yo veo ahí que el desafío lo hizo y se agradece. Ya, Ignacio también lo había hecho, Cristian también lo había hecho, porque podrían haberme respondido como segundo también, ¿ya? Y ahí él dijo 8 minutos más o menos aproximado. Entonces está bien. Así que veo que este problema lo realizaron. Así que estoy bastante contento. Algunos estudiantes lo hicieron. ¿Ya? Ahora, ¿alguien tiene algún problema para entender valga la redundancia, este problema? ¿A alguien no entendió algo, no comprende de dónde salió ese número o algo? Siempre es bueno preguntar. Y hay varios que de repente tienen la duda, pero no quieren preguntar. Pero bueno, esta clase yo la voy a subir para que después ustedes la repasen, si es que quieren repasar, porque les va a servir para estudiar para la prueba, ya que sí o sí voy a colocar problemas. Ya, bueno, ese era entonces para resolver este problema, ya, que quedó como desafío. Veamos el siguiente. Ahí. Mira lo que va a hacer ahora.
Dice, si un haz de luz del Sol nuevamente se demora aproximadamente 250 minutos, ¿ya?, en llegar al planeta Neptuno. Recordemos que el planeta Neptuno es el que está más lejos del sistema solar, ¿ya? Por eso se demora tanto. ¿Cuánto es la distancia que existe entre el Sol y Neptuno? Considera que la velocidad nuevamente en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Entonces, mire, lo que me está preguntando ahora, lo que me da es el tiempo que se demora, ¿ya? Recién me daba la distancia y quería saber el tiempo. Ahora fíjense que me da el tiempo y yo quiero saber la distancia entre el Sol y Neptuno, ¿ya? Entonces, voy a colocar los datos primero. ¿Qué dato es el primero que me dan? Me dan el tiempo. Y me dice que son 250 minutos. Y me da la velocidad y me dice que son 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, ¿ya? Ahora, ¿por qué creen ustedes que yo transformé los 250 minutos, ¿ya?, a 15.000 segundos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien me puede dar esa respuesta? ¿Por qué creen ustedes? Para poder calcular Ya, con los calcular, kilómetros. ya, pero ya está, por ahí va bien, pero algo falta, algo falta. Miren, fíjense que, y esto es importante, jóvenes, por favor, porque las pruebas siempre viene ahí, viene ese como pequeño detallito que yo le coloco como esa trampa para ver si están atentos. Fíjense que, a ver, alguien está ahí colocando, voy a ver si a lo mejor dio una respuesta. Repetir la pregunta, ya. ¿Por qué creen ustedes que el tiempo que estaba en 250 minutos lo transformé a 15.000 segundos? Recuerden que para transformar, voy a colocar aquí ese dato, para transformar de minuto a segundo, yo lo que hago es multiplicar por 60, ¿cierto? ¿Ya? Un minuto son 60 segundos, por eso multiplico. Por eso me dio 15.000 segundos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué creen ustedes que yo no trabajé simplemente con minutos y lo que hice fue transformar a segundo? ¿Por qué transformé a segundo? ¿Por qué no seguí trabajando con minutos en vez de hacer esa transformación? A ver, ¿alguien está escribiendo? Ya, a ver, me dicen porque el tiempo cambia con la velocidad. No es la respuesta que esperaba, ya. Eh, ya, pero eso es tiene bueno, ahí es bastante complejo lo que usted me dice, ¿ya? Porque es algo de cierto, hay algo de cierto. Pero no es lo que busco, la respuesta que busco no es esa. Porque de los segundos puedes sacar la distancia más fácil. Bueno, yo podría trabajar en minutos, ¿ya? Miren, simplemente, ¿por qué transformé los minutos a segundos? Porque fíjense que aquí la unidad de tiempo que está trabajando, ¿ya? ¿A dónde se me fue el lápiz? Se me va el lápiz. Ahí está el lápiz. La unidad de medida que está trabajando de la velocidad es en segundos, ¿ya? Es por eso que yo transformé aquí ya los minutos a segundos. Ahora, podría haber hecho lo distinto, podría haber transformado estos kilómetros por segundo, transformarlo a kilómetros por minuto y el tiempo solamente dejar los minutos. Lo que tienen que tener claro, por favor, cuando trabajen este tipo de problemas, es que las unidades de medida, ya sea de tiempo, tienen que estar en la misma unidad de medida. Si estamos trabajando en horas, todos tienen que estar en horas. Si estamos trabajando en minutos, todos en minutos. Si están trabajando en segundos, todos en segundos. Lo mismo cuando hablamos de la unidad de medida de longitud, de la distancia. Si yo trabajo en kilómetros, todas tienen que estar en kilómetros. Si trabajo en metros, todas tienen que estar en metros. ¿Ya? Eso es muy fundamental para yo poder hacer cálculos de resta, suma, cualquier operación que yo realice, las unidades de medida tienen que ser las mismas. ¿Ya? Cuando hablamos de distintas, ya sea masa, longitud, velocidad, cualquiera, tiene que ser siempre la misma. ¿Ya? Entonces, como la velocidad está medida en kilómetros por segundo, ¿ya? Yo tenía que transformar el tiempo de minuto a segundo. Y fíjese que la respuesta que me va a dar kilómetros, no me va a dar metros, me va a dar kilómetros. Ya, veamos entonces. Ya con esa aclaración, puedo decir entonces que para calcular la distancia, ya, se realiza la operación de velocidad por tiempo. Si yo reemplazo, entonces la distancia va a ser igual a 300.000 kilómetros, que es la velocidad, ¿cierto? Kilómetros por segundo, multiplicado por 15.000 segundos. Fíjense que aquí, miren, este segundo
se va con este, ¿ya? Porque segundo dividido por segundo es 1, y 1 multiplicado con cualquier número da el mismo número, por lo tanto se tachan, como que se dicen, se van. Y solamente me queda la unidad de medida kilómetro. Bueno, 300.000 multiplicado por 15.000 me da 4.500 millones de kilómetros. Entonces la distancia que hay desde el Sol a Neptuno, o viceversa, de Neptuno al Sol, en promedio, es de esa distancia, de 4.500 millones de kilómetros. Harto lejos está, ¿no? ¿Mm? Si el planeta Tierra está a 150.000, ¿ya? 150 millones de kilómetros, y estos están a 4.500. Ya, hasta aquí, ¿se va entendiendo? ¿Alguien tiene alguna duda, preguntas? ¿No, profesor? ¿Se entiende? Sí. Ya, qué bueno, qué bueno. Profesor, a Dígame, ver, no entendí cómo. ¿Tengo que dividir 300.000 por 15.000 o no, multiplicar? está multiplicando. 300.000 multiplicado por 15.000. Es velocidad por tiempo. Ya, lo otro que si por ejemplo había metros, ¿cambian algo? Sí, porque Porque, la medida que le daría ya no le daría en kilómetros, le daría en metros. ¿Ya? La respuesta que le daría en metros y no en kilómetros. Por ya, eso cambia. Y recordemos que kilómetro, un kilómetro son 1.000 metros. Entonces sí cambiaría. ¿Ya? ¿Estamos ok, José? sí, Ya, ya. Seguimos con la siguiente. Esta también era una pregunta de desafío, y yo le hacía la siguiente pregunta. A ver, alguien está escribiendo acá. Ah, ya no, nada, no, ya. La siguiente pregunta era que averiguaran ustedes, que investigaran qué es lo que era una unidad astronómica. Bueno, agradezco a las 5 personas que me respondieron, fueron 5, y estuvieron todas, estuvieron correctos, me dijeron que era la distancia media entre el Sol y la Tierra. Y esa distancia es de 150, 150 millones de kilómetros, ¿ya? Entonces, ahora yo quiero saber en unidades astronómicas cuánto es la distancia del Sol a Neptuno, ¿ya? ¿Cuánto es la distancia del Sol a Neptuno? Que recién nosotros ya dijimos cuánto era. Voy aquí a avanzar aquí. La distancia entonces es de 4.500 millones. 4.500 millones. Entonces, eso yo lo quiero transformar a una unidad astronómica. Porque fíjense que en el puro sistema, en el puro sistema solar, las medidas son muy grandes para trabajar en kilómetros, por lo tanto se tuvo que inventar una nueva unidad, ¿ya? Y tomaron la unidad esa en promedio entre el Sol y la Tierra, ¿ya? En promedio son 150 millones de kilómetros, y eso le llamaron una unidad astronómica, una unidad astronómica. Entonces, para poder trabajar con números más pequeños, se trabajó con esta unidad de medida. Y después, cuando son más grandes las medidas, si nosotros queremos ir al Sol más próximo, son muchas unidades astronómicas. Entonces, se inventó también la distancia de años luz, ¿ya? Entonces, se inventan esas medidas para que pueda más o menos dar una referencia. No sé, pues si yo trabajo, lo mismo, pues si yo trabajo en una empresa minera y tengo que cargar tremendos camiones, yo hablo de toneladas, ¿cierto? Para más o menos no hablar de tanta cantidad de números. Pero si trabajo en un laboratorio de química y tengo que trabajar midiendo cierta cantidad de granitos, ¿cierto? Ahí yo trabajo por gramo, ¿ya? Entonces, o cuando voy a comprar pan, pido por kilogramo, ¿ya? Son distintas unidades que todas están trabajando la masa, pero se trabaja de acuerdo al contexto. En este caso, el contexto, cuando estamos hablando de unidades tan grandes como es el universo, se trabaja con unidades astronómicas, ¿ya? Bueno, con respecto a esa introducción, entonces teníamos el siguiente problema: ¿cuál es la distancia que existe entre el Sol y Neptuno, pero en unidades astronómicas?
Entonces, el primer dato que teníamos es que la distancia es de 4.500, perdón, 4.500.000, 4.500 millones, así es, 4.500 millones de kilómetros. ¿Ya? Ahí está entrando otra persona. Harto tarde entran algunos, por eso después cuando entran quedan cachudos, pues no cachan nada. Ya, el procedimiento entonces, fíjense que yo sé que una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, ¿ya? Entonces yo voy a multiplicar eso, y si se fijan, ¿ya? Entonces yo aquí, fíjense que me queda kilómetro dividido por kilómetro. Es como esto, lo voy a colocar aquí. Si yo tengo, no sé, A dividido A es igual a 1. Todo número multiplicado por 1 me da el mismo número, ¿ya? Es por eso que uno lo que hace, lo estoy explicando para cuando yo hago esto, ¿ya? Cuando hago esto, lo que estoy diciendo que es kilómetro dividido por kilómetro. Kilómetro dividido por kilómetro es igual a 1, ¿ya? O viene de la forma cuando yo digo 4 dividido 4, eso es igual a 1, ¿ya? Por eso tacho cuando son iguales uno arriba y uno abajo. A ver, alguien me hizo una pregunta, creo. Ya, Cristina, no se preocupe, no se preocupe. Ya, no se preocupe. Ya, entonces me quedó entonces 4.500 millones dividido por 150 millones, ¿ya? Y solamente el 1, te recuerden que el 1 es el mismo, multiplicado da el mismo número, así que solamente me queda la unidad astronómica. Y eso me dio 30 unidades astronómicas, ¿ya? Entonces la distancia entre el Sol y Neptuno es de 30 unidades astronómicas. ¿Qué quiere decir? Que Neptuno se encuentra 30 veces más lejos que de lo que se encuentra la Tierra, ¿ya? Desde el Sol a la Tierra se encuentra 30 veces más lejos. ¿Este se entendió? Más o menos. Más o menos. ¿Qué no entendieron? Eso me gusta, lo que me gusta José, porque Eh, José es sincero. lo de unidad astronómica, ¿a qué se refiere? La unidad astronómica es la distancia promedio, la distancia media entre el Sol y la Tierra. Esa es una unidad astronómica. Normalmente, cuando hablamos de unidades, tomamos como referencia algo. En este caso, como referencia, tomaron la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Y esa distancia en promedio es de 150 millones de kilómetros. Entonces, una unidad astronómica es equivalente a decir que es 150 millones de kilómetros. ¿Se entiende ahora mejor, José? Ya, y por ejemplo, yo quiero medir la distancia entre la Tierra y Marte. Tengo que decir que tal número es una unidad astronómica. Yo quiero medir la distancia entre la Tierra y Marte. ¿Me lo puede? Bueno, yo puedo tomar la Bueno, medida. sí, sí. Pero eso lo podía dominar como unidad astronómica la distancia entre la Tierra y el Marte. Lo puedo colocar como una unidad astronómica, ¿ya? Pero no va a ser, a ver, no quiere decir que entre la Tierra y Marte es una unidad astronómica. No, la referencia que uno tiene es desde el Sol a la Tierra. Esa es la referencia. Pero yo puedo transformar, no sé, supongamos, vamos a poner un ejemplo de la distancia entre Marte, ¿ya? Y la Tierra. Supongamos que es que no me acuerdo cuánto es realmente, no sé si alguien podría buscar en internet, no sé, voy a buscar así de manera rapidita para no gastar todo el tiempo. A ver, la distancia, alguien está buscando ahí la distancia de la Tierra a Marte, lo estoy buscando porque son preguntas que salieron ahora, ¿ya? Pero bueno, no sé cuánto es, pero supongamos que la distancia sea, yo creo que debe ser algo así como unos 78 millones, ¿ya? De kilómetros. Entonces, yo quiero ver esto, esta medida, que son 78 millones de kilómetros, no sé realmente cuánto es exacto, pero si alguien me ayuda sería ideal. ¿Ya? Entonces, yo quiero transformar esta medida, ¿ya? A unidad, quiero transformar kilómetros ahora a una unidad astronómica. Lo que debo hacer es simplemente este valor multiplicarlo por 150 millones. ¿Ya?
150 millones, y eso me va a dar unidad astronómica. Entonces, si yo eso lo divido, no sé cuánto alguien tiene ahí calculadora. Profesor, Dígame. ¿por qué 150? Porque 150 es una, vale la unidad astronómica, ¿cierto? Sí, pues, una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. Eso, por eso 150. Ah, eso. Sí, sí. ¿Ya? Eso quería saber, porque no lo sabía. Ah, ya. Y eso me da aproximadamente, bueno, lo voy a borrar acá, esto está en kilómetros, ¿cierto? Y me va a dar igual a 0,52 unidades astronómicas. Entonces ahí encuentro más o menos la referencia en que hay desde el Marte a la Tierra, que es aproximadamente 0,52. No alcanza a ser una unidad astronómica, un poquito menos, ¿ya? Casi la mitad. Pero no me acuerdo muy bien, pero podría ser ahí, ustedes averiguaran y podrían calcular la distancia que la dan en kilómetros, es unidad astronómica, ¿ya? Lo único que se hace es dividir por 150, el valor que yo les doy, lo dividen por 150 millones, ¿ya? Espero se haya comprendido mejor. Voy a borrar acá. Ya. Seguimos entonces. Esto ahora ya empezamos, recién vimos todo lo que era velocidad de la luz, pero para medir distancia, unidad astronómica, vimos el tiempo también. Y ahora lo que vamos a ver es calcular el índice de refracción, que también lo dejé como un desafío, ¿no? Pero ahí nadie me lo mandó, nadie me pescó, ¿no? Parece que me pescó un estudiante, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Calculaba yo, dejé como desafío que entraba el aire al agua y tenían que sacar el índice de refracción. Y yo le dije que sacaba con la fórmula C es igual, perdón, eh, la N es igual a C dividido por D, donde N es el índice de refracción, C es la velocidad de la luz en el vacío, y, eh, y la B era la velocidad que se refractaba. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo el siguiente, dice calcule el índice de refracción. Si la velocidad en el aire es de 299.912 kilómetros por segundo y la velocidad en el hielo es de 229.182 kilómetros por segundo. Fíjense que como el aire es menos denso que el hielo, la velocidad, ¿ya? La velocidad en el hielo es menor, ¿ya? Entonces eso lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que hicimos una clase donde yo iba subiendo el índice de refracción? ¿Y qué pasaba con la velocidad? Iba bajando. ¿Se acuerdan o no? La clase anterior, cuando trabajamos con una plataforma que no sé si alguien lo habrá probado. Yo se lo dejé ahí en la página, el modo. No sé si alguien lo habrá tomado y lo habrá visto ahí. Ah, ¿Alguien? sí, sí. ¿Ya? Espero que hayan ahí indagado un poquito, haber hecho algunos cálculos, porque es la única forma que aprendo, que ustedes mismos se interesen por su educación. Bueno, ahí está primero el índice de refracción, que dice que tiene una velocidad en el aire de 299.912 kilómetros por segundo, ¿ya? Tenemos nuestro límite, en este caso el límite es entre el aire y el hielo, ¿ya? Porque ahí hay dos materiales distintos, dos materias distintas, y el índice, y como es velocidad menor, ¿cierto? El ángulo también es menor, ¿cierto? Con respecto a la normal. Recuerden que la normal era una recta, ¿cierto? Que va, esa es la normal, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo sé que este ángulo que está acá, voy a colocar alfa, es mayor que el ángulo que está acá, beta. ¿Por qué razón? Porque esto tiene menos densidad, el aire tiene menos densidad que el hielo, ¿ya? Y también sé, preguntas de prueba, lo que estoy haciendo acá, que la velocidad en el aire es mayor a la velocidad en el hielo. Por lo mismo, porque tiene mayor densidad el hielo. ¿Ya? Bueno, para eso ahí están los datos, la velocidad en el aire es de 299.912 kilómetros por segundo, la velocidad en el hielo es de 229.182 kilómetros por segundo, y para el procedimiento yo aquí ocupé la siguiente fórmula. Pasa volando el tiempo. Dice que el índice de refracción va a ser igual a C dividido por B, donde C es la velocidad de la luz en el vacío y B es la velocidad
entra a refractar en cualquier cuerpo. Ahora, como tengo ya la refracción, ya entró desde el vacío, que es el espacio, entró al aire, ¿cierto? A la atmósfera de la Tierra, ¿ya? Por lo tanto, esta va a ser la que yo voy a considerar como C, la velocidad del aire. Y la velocidad del hielo, que es donde se va a refractar, ¿cierto? El rayo de luz, el haz de luz, ¿cierto? Va a ser nuestra B, que era la velocidad yo quiero ver aquí, cuánto es el índice de refracción aquí, en el hielo. Eso es lo que quiero conocer yo. ¿Ya? Entonces ahí reemplazando la velocidad del aire, ¿cierto? Por la velocidad del hielo. Al hacer esa división, ustedes con su calculadora, importante que en mi clase de física tengan siempre una calculadora a la mano, ¿ya? Le va a dar entonces que es aproximadamente 1,309, ¿ya? 1,309, ¿ya? Ahora, alguien me preguntará, profesor, ¿el índice de refracción tiene alguna unidad de medida? No, no tiene ninguna unidad de medida. Fíjense que aquí kilómetro se va con kilómetro y segundo se va con segundo. Por lo tanto, no queda ninguna unidad de medida. ¿Ya? Es solamente un número, un valor. Entonces, de esta forma es bastante simple, ¿no? Una división entre la velocidad donde viene el haz de luz, ¿ya? Y donde se va a refractar. ¿Ya? Este problema es muy parecido al que vimos, pero de 25 algo, pero de hielo, no lo voy a, bueno, lo voy a explicar de manera muy rapidita, porque el tiempo me queda muy poquito tiempo, pero bueno, dice, un rayo de luz incide sobre un hielo. Este fue el más complicado. No lo voy a poner en la prueba, no lo voy a poner en la prueba, pero sí igual es bueno que ustedes lo conozcan, ¿ya? Para que cuando ustedes sepan, cuando entren en trigonometría, en segundo año, ustedes trabajan en trigonometría, ustedes pueden ver, ya, yo por lo menos sé para qué sirve la trigonometría. Tengo algún conocimiento, no solamente sé que la trigonometría es para sacar los ángulos o los lados de un triángulo, no. Tiene significado, tiene alguna importancia. Ya, gracias, Celine, me hizo acordar. Pongan presente, por favor, gracias, Celine. Ya, eso, vayan colocando presente, antes que quien, ya, eso, muchas gracias, Celine. Ya. Dice entonces, tenemos un rayo de luz que incide sobre un hielo, muy parecida a la figura anterior, por eso estoy trabajando con que desciende ahora, pero en un grado de 25, siempre en un ángulo de grado 25, ¿cuál es el ángulo de refracción? Entonces, yo sé que en el aire el índice de refracción es 1. En el hielo, ya lo determiné, es 1,309, que es el que determiné recién. Además, esto es lo que sé, vamos a considerar N1 acá, que es el aire. Aquí es el aire. Ese es el aire, ¿ya? Y aquí vamos a considerar que este es el hielo. ¿Cuál es el otro dato que me da? Me dice que desciende con un ángulo de 25 grados, eso es 25 grados, y me preguntan por el ángulo de refracción. Me preguntan por ese ángulo. Lo voy a llamar X, ¿ya? Entonces yo quiero saber ese ángulo. Bueno, el procedimiento, vamos a ocupar la ley de Snell, que, que nos dice que el índice de refracción de un medio por el seno del ángulo que se forma entre la línea normal y el rayo incidente va a ser igual al índice de refracción del segundo medio, en este caso el hielo, por el ángulo del seno del ángulo que se forma entre la normal y el rayo refractor. Bueno, yo reemplazo aquí los datos, yo sé que N1 es igual a 1, el seno, el seno de 25, que habíamos dicho que este se llama omega, se llama omega 1, ¿ya? El seno de omega 1 es igual al seno de 25 grados. N2, que es el índice de refracción, ¿cierto? Del hielo, lo habíamos sacado anteriormente, que era igual a 1 dividido por, 1,309, y el seno de X, que es el que estoy buscando. Bueno, aquí si el valor acá está multiplicando, pasa dividiendo, ahí está dividiendo, y 1 multiplicado por cualquier número me da el mismo número, ¿ya? Y eso me queda igual al seno de X. Después tengo que el seno de 25 grados, si yo me voy aquí a la calculadora, ahí hay un botón que dice sin, seno, ¿ya? Y coloco 25 grados, ¿ya?
ahí 25 grados, seno de 25 me da ese valor. Y el que está ahí, 0,423, dividido por 1,309. Bueno, pero yo no quiero sacar el seno del ángulo, yo lo que quiero sacar es el valor del ángulo. Por lo tanto, tiene una función inversa el seno, que es arco-seno, que después más adelante lo vamos a ver. Por eso yo lo estoy tratando de que lo comprendan nomás, ¿ya? No va a salir en la prueba, pero sí igual es bueno que lo comprendan. Y el seno, o el arco-seno, perdón, de ese valor que me dio, va a ser el valor del ángulo, ¿ya? Y eso es 18,85 grados. Entonces, este ángulo que está acá es 18,85 grados, ¿ya? Bueno, ese era un problema que quería que vieran. Ahora yo les voy a entregar por este medio, pero también se los voy a entregar. ¿Dónde está internet? Para que ustedes ejerciten. Son 4 preguntas, cada una tiene 2 décimas. Son muy similares a las que acabamos de ver. Mire, fíjense, usted coloca en su curso, ¿ya? Después dice la distancia media desde Marte, ¿cierto? Que es desde el Sol a Marte, ¿ya? Y hay que también determinar ahí cuánto se demora, el tiempo. Aquí muy parecido, para ahora de Venus, también determinar la distancia que hay entre el Sol y Venus, cuando yo le doy el tiempo. Saturno se encuentra a tanta cantidad de distancia al Sol, entonces queremos saber esa unidad en unidad astronómica, y ocupando la primera fórmula del índice de refracción, o sea que era C igual a, perdón, N igual a C dividido B, determino acá el índice de refracción. Son 4 preguntitas que les va a servir para que ustedes practiquen, para que vayan familiarizándose un poco con los problemas, porque es importante trabajar un poquito. Y además si las tienen todas buenas, son 8 décimas. Y 8 décimas que van a servir bastante para la prueba, porque la prueba se viene ya en 3 semanas más y va a entrar esto. Así que es importante que lo vayan realizando. ¿Ya? Plazo hasta la próxima semana. Antes de la clase. Antes de la clase. Yo antes de la clase ya dejo de recibir trabajo. Así que tienen harto tiempo. Pueden repasar primero con algunos problemas, hacerlo. Mande el link. Ay, ¿verdad? Pues me he mandado el link. Puta. Bien. Normal que están atentos ustedes. Ya voy a enviar el link. Está. Aquí. Enviar. Y copiar. Lo voy a dejar también en la plataforma en modo, ¿ya? Para que lo puedan después bajar de ahí también. Hasta en la plataforma de modo, pero ahí está. Ahí envié el link. ¿Ya? Dígame, Yasnier. No, apreté un botón que era que ver, lo siento, profesor. Ya, no hay problema. ¿Colocaron todos presentes o no? No tengo conocimiento, Fernanda, con respecto a... Yo lo único conocimiento que les puedo decir es que esta semana seguimos online. La próxima semana yo no sé si ingresamos de forma presencial, si vamos a seguir de forma online. No tengo ningún conocimiento. Esta semana, online, pero hay que esperar noticias. Yo creo que ya el día miércoles nos van a informar qué va a pasar. ¿Ya? Y yo le informo, bueno, el profesor jefe le informará. ¿Ya? Ya, jóvenes, me despido. Espero que la clase haya sido, algunas cosas se comprendan. Si no se comprendieron, van a tener que ejercitar y ustedes ahí el esfuerzo de cada uno. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chau. Chao, profe. Chao, Chao, que profe, estén cuídese. bien. Chao, 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 profesor. Chau, chao, chao, chau, profe, chau. chao, Chao. chao, que estén bien. No se olviden, Chao. gente. Adiós. Adiós. Ah, bendiciones.